Bien, vamos a ver esta sesión primera de Economía y Sociedad. Eh, lo primero que vamos a abordar es el concepto de economía. Habíamos dicho que iniciábamos con esta pregunta que decía, ¿qué estudia la economía? Y la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre las personas. Es, digamos, la definición que vamos a utilizar en este curso de Economía y Sociedad. Bueno, aquí hay algunos elementos que hay que resaltar. Pues obviamente los recursos se presentan como escasos o están presentes en el mundo como escasos, pues dada su limitación física y también porque la demanda de esos recursos, es decir, más bien es la demanda de bienes y servicios que son alimentados o son producidos a través de estos recursos que hay en la naturaleza, pues esa demanda es creciente. Es decir, otra, otra forma de entender la economía o el concepto de economía es que la economía trata de resolver un problema de eficiencia. Es decir, trata de asignar los recursos de manera eficiente, de manera óptima, a las personas que tienen necesidades, pero estas necesidades son crecientes y los recursos son escasos, por eso es el problema que se presenta de eficiencia, ¿no? Es decir, cómo dotar a las personas en cuanto a sus necesidades con los recursos disponibles, ¿no? Bueno, todo esto a través del intercambio, ¿no? Desde los tiempos antiguos, ¿no? Se establece el intercambio como forma de poder distribuir los recursos o los bienes, más bien. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de bienes tangibles e intangibles, los productos y servicios, y que se daba a través de un quid pro quo, es decir, una cosa por otra. Las personas daban un bien, un producto, lo vamos a ver un poquito más adelante, y trataban de encontrar su equivalente, ¿no? ¿En dónde? Pues en un lugar que se le llama o se le denomina mercado. En el mercado hay muchos mercados, ¿no? Mercados de alimentos, mercados de capital, ¿no? Mercados eh, de carne, mercado de trabajo. Hay diferentes mercados, tipos de mercados, ¿no? Lo que podemos nosotros encontrar en este mercado, en los mercados, o de manera general en el mercado, es la demanda y la oferta. La demanda es, digamos, la cantidad que las personas estarían dispuestas a adquirir en función de un elemento que es el precio. Aquí lo vamos a marcar, ¿no? Y aquí esta parte de la Q sería la cantidad que las personas demandan. Y por el otro lado, los ofertantes o los productores acuden al mercado para ofrecer sus productos y que han elaborado, que han producido o que han adquirido, ¿no? O que tienen a la mano. Entonces, digamos que una buena definición de mercado es un lugar donde acuden ofertantes y demandantes, ¿no? Productores y consumidores para poder adquirir los bienes y servicios, ¿no? También los productores se vuelven demandantes en algún momento y adquieren los productos, ¿no? Hay mercados que son mercados secundarios o son mercados que sirven a otras empresas como, como quienes proveen los insumos para poder ellos mismos generar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, caso clásico, las personas que hacen pan, ¿no? Que son los que producen, el pan podría ser un bien final si se adquiere por una familia, una persona y se consume, ¿no? Es un bien final.
pero podría ser un bien intermedio o el panadero se vuelve un proveedor a empresas que transforman ese pan en otro producto, por ejemplo, las tortas, ¿no? Este, y a su vez, ¿no? Ese productor de tortas podría ser un proveedor de alguien que revende a esas tortas, ¿no? En alguna cafetería, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van a generar estos encadenamientos en la economía, ¿no? Y en los mercados por sí mismos. Ok, este punto que nosotros vamos a denominar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio también, es, digamos, el lugar donde se intersecan o donde se cruzan la oferta y la demanda. Este punto azul que podemos nosotros ver. ¿Ok? Bueno, en ese punto nosotros vamos a ver que ese punto de equilibrio, es decir, es el precio donde convergen la demanda y la oferta, ¿no? Y se le pone en la mayoría de la bibliografía una P con asterisco y una Q con asterisco. Lo que vamos a ver es que cuando el precio se eleva, tenemos aquí, vamos a poner aquí el precio 1, hay un desfase en el equilibrio. Se genera una demanda menor, es decir, hay menos personas que estarían dispuestas a adquirir ese producto y a un precio más elevado, los productores están incentivados o estarían animados a producir más. Por eso hay más oferta que demanda, ¿no? Aquí en este punto se le conoce como excedente, ¿no? O sea, este triángulo que tenemos aquí o esta área que se está aquí estableciendo se le conoce como excedente. Lo voy a poner aquí excedente, ¿no? O exceso de producción, ¿no? Exceso o excedente, ¿no? Entonces, como la teoría económica lo que dice es que cuando se da este desfase entre oferta y demanda por un aumento en el precio, lo que sucede es que los productores para poder acaparar más mercado o deshacerse del exceso de inventario, lo que hacen es bajar los precios, es decir, ponen en oferta, vamos a utilizar ese término, y por lo tanto se genera una disminución, lo que va a hacer que el precio caiga y por lo tanto la demanda va a aumentar, ¿no? Por el otro lado, si el precio bajara, vamos a suponer que el precio es menor, obviamente habría más personas dispuestas a comprar más el producto, pero menos productores estarían dispuestos a producirlo o a venderlo. Esta situación, a diferencia de cuando sube el precio, pues hay una gran demanda y por lo tanto los productores estarían dispuestos a, a elevar el precio, ¿no? Y entonces más personas estarían renunciando a ese bien y por lo tanto la demanda se contrae. Eso se le conoce como escasez. Entonces en la escasez las personas estarían dispuestas a renunciar a ese bien, dependiendo de qué tipo de bien, ¿no? Y que por lo tanto entonces se estaría dando este equilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Es decir, asumen que puede tender a un equilibrio. Bien, vamos a ver el siguiente elemento. Ok, bueno, ¿qué tipo de bienes? Vamos a ver los tipos de bienes que hay en el mercado. Vamos a poner aquí tipos de bienes o productos en los mercados. Usuales, ¿no? Vamos a poner el primer bien, se le conocen como los bienes normales o normal, ¿no? ¿Qué es un bien normal? El bien normal es un bien que su demanda o cuya demanda, vamos a poner su demanda, aumenta a medida que aumenta el ingreso de las personas. ¿Ok?
un ejemplo de este tipo de bienes, pues obviamente podría ser un automóvil, por ejemplo. Un automóvil es un producto que las personas que tienen mayores ingresos tienden a consumir más. Sería un tipo de bien normal. Casi todos los bienes en la economía son bienes normales, ¿no? O muchos, no quiero decir todo, casi todos, pero sí, muchos de los bienes, es decir, son bienes que eh, a lo mejor o tienen cierta eh, pues subjetividad, ¿no? El hecho de que es un bien normal. A lo mejor para alguien un café de Starbucks podría ser un bien que no represente un bien, es decir, entre más alto sea su ingreso, no va a consumir el café más caro, ¿no? Lo prefiere porque, pues, a lo mejor consume el café del día, ¿no? Y no va aumentando su elección o el bien no va siendo más caro a medida que aumenta su ingreso. Pero bueno, la mayoría de las personas quieren mejorar sus tipos de bienes o del consumo. Obviamente eso está en función del ingreso que está manifestando estas personas, ¿no? Ahí podríamos nosotros poner como la otra cara de la moneda los bienes inferiores. Los bienes inferiores que de alguna manera tiene una relación inversa con el ingreso de las personas, es decir, su demanda, ay, no sé qué escribí, su demanda aumenta a medida, a medida que disminuye el ingreso de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de bienes son esos? Pues puede ser, por ejemplo, el transporte público, es un bien inferior, vamos a ponerlo de esa manera, porque de alguna manera las personas que van viendo disminuidos sus ingresos, lo consumen, ¿no? Hay una cadena de tiendas que tiene 3 letras, se repiten las 3 letras, la segunda letra del abecedario, para no la menciono para no generar mayor, bueno, para no hacer mayor referencia. Pero bueno, este tipo de tiendas ha tenido mucho éxito, sobre todo en personas o en poblaciones demográficas que tienen bajos ingresos o sus ingresos no son tan altos, vamos a ponerlo de esa manera. Por lo tanto, entonces, podemos establecer que este, pues son bienes que se consumen muy ampliamente con personas que el ingreso no es muy alto. Y de hecho tiene como sus similares, vamos a ponerlo así, ¿no? De los productos que hay en un supermercado y le ha funcionado muy bien. O sea, de hecho es un modelo de negocios bastante exitoso, digno de análisis. Ok, vamos a ver aquí otro tipo de bienes, son los bienes complementarios. Los bienes complementarios son bienes cuya demanda, su demanda aumenta si disminuye el precio del otro bien. Del otro bien, lo voy a poner aquí, al que complementa, ¿no? Por ejemplo, los conos de helado. Los conos de helado son un buen ejemplo de bienes complementarios, porque en sí las personas muy pocas veces o es poco común eh, ver personas que consuman conos de helado sin helado. Entonces, al consumir helado, las personas también este, eh, consumen conos de helado, ¿no? Los calcetines podría ser un bien complementario de los zapatos. Si los zapatos bajan su precio, entonces las personas estarían dispuestas a comprar más zapatos y bajar el precio, porque la demanda aumenta, pues la cantidad demandada aumenta y por lo tanto la cantidad demandada de calcetines también aumenta. Bien,
Y aquí no hay ninguna variación en el precio de los calcetines de los conos de helado, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Y los bienes sustitutos. Sería la otra parte, sustitutos, que son bienes o su demanda aumenta si se eleva el precio vamos a ponerlo así, del bien sustituto, ¿no? Del bien al que sustituye. Por ejemplo, el caso de la Pepsi y la Coca-Cola, donde la Pepsi podría ser un buen sustituto. Hay personas que en realidad les es indiferente consumir Pepsi o Coca-Cola y que incluso cuando aumenta la Coca-Cola estarían dispuestos a consumir más Pepsi, porque obviamente sería racional este eh, el, el preservar el ingreso, ¿no? Es decir, que el ingreso no sea tan afectado. Entonces digamos que esos son los cuatro tipos de bienes. Está el bien Giffen que es un tipo de bien que es un poco atípico, es diferente a estos tipos de bienes que presentamos aquí, que su demanda aumenta a medida que aumenta el precio. Que algunos dicen pues que no existe mucha relación, ¿no? Pero pues la realidad o la estadística sí lo muestra. Por ejemplo, un bien Giffen muy mencionado en la literatura económica sería la insulina. La insulina es un bien que va aumentando su precio, pero también las personas que necesitan insulina, su demanda aumenta, ¿no? Tristemente. Es decir, estamos en una situación donde muchas personas padecen la diabetes, entonces por lo tanto tienen que estar consumiendo insulina al precio que sea, ¿no? Incluso el precio puede estar subiendo, ¿no? Y la demanda también es creciente. Pero bueno, son excepciones. Ok, bueno, vamos a ver aquí algunos tipos de mercados. Bueno, no me tengo mucho esta parte, ya lo mencionamos, la definición de mercado, y sus componentes. Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico, local, metropolitano, mayoreo, regional, nacional e internacional, ¿no? Ustedes lo pueden estar checando, ahí en sus materiales. Ok, bueno, vamos a ver qué se comercializan en los mercados, pues las mercancías. ¿Y qué es el precio de mercancía? Pues se puede establecer como el valor monetario que se le asigna a un bien o servicio determinado en función de la utilidad percibida por el usuario y el costo que le haya supuesto a la empresa producir dicho bien o servicio, ¿no? Aquí vamos a entrar a un tema sí, a un tema que se refiere precisamente a el establecimiento del valor de las mercancías, ¿no? Muy bien, vamos a analizar esa parte. Y vemos, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el valor de las mercancías? Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Una pintura, eh, vamos a suponer que es del- de una corriente impresionista o modernista, no tengo ahí el dato, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto costará, digamos, el costo de producción de este lienzo o de esta pintura más bien, en las dimensiones que se tengan? Pues que se requiere el bastidor, ¿no? Se requiere, se requiere o el lienzo, pues, las pinturas, el óleo que se utilizó para poder, la pintura del óleo que se utilizó para poderla, generar. Y vamos a suponer que haya costado 100 euros, ¿no? Todo el material, ¿no? Y aparte, lo que
establece como el trabajo del pintor. Bueno, en realidad, y vemos que en realidad este cuadro pues, tiene un valor de 1.330 euros, ¿no? Si los convertimos a pesos, más o menos aproximadamente estaría en 32.319 pesos. ¿Realmente los vale? Pues sí, porque es el valor que el mercado está otorgando, ¿no? A muchos dirán, bueno, yo no pagaría ni 1 euro por esta pieza, ¿no? O 100 euros su costo de producción. Y hay quienes estarían dispuestos a pagar los 1.330 euros o incluso un poco más, podría ser. Entonces, el valor de la mercancía pues se mide precisamente por su utilidad y por el precio que le asigna el mercado. Bueno, aquí un poco acerca del mercado está presente, ¿no? Este también lo voy a poner en su material. Y bueno, esto, digamos, de estos conceptos que estamos nosotros mencionando, pues tiene mucho que ver con lo que aportó este señor llamado Adam Smith hace ya más de 200, casi 250 años, ¿no? En 1776 escribió Smith La riqueza de las naciones, ¿no? Y digamos, este periodo del 76 o de 1776 hasta 1848 se le conoce como la economía clásica, ¿no? Porque es como los cimientos de la economía. Si bien la economía ya había sido abordada por los griegos, de hecho les voy a mandar hoy un material sobre los cameralistas, ¿no? Cómo se concebía la economía en el Imperio Romano, con los griegos, ¿no? De hecho, la palabra economía viene del griego oikos, que es casa, ¿no? Administración de los recursos de una casa. Este, vemos que se establece aquí esta noción, pero es hasta 1776 cuando este señor publica La riqueza de las naciones, cuando de alguna manera se le da cierto grado de carácter científico a la economía. Bueno, también hubo una corriente de los fisiócratas, ¿no? Los mercantilistas y fisiócratas también, ellos empezaron a establecer los primeros tratados de economía, pero ya de manera más formal, se refieren a Smith. Y también acompañados de Ricardo, ¿no? De Ricardo, que lo acompaña aquí a la derecha. Proyectaron la división del trabajo, dieron origen al capitalismo, consideraron productivas todas las actividades económicas y se esforzaron por conseguir el máximo crecimiento. La teoría del valor, ellos esgrimieron lo que se le conoció después como la teoría del valor de Smith, que en la siguiente sesión vamos a estar abordando más con un señor que la amplió o la criticó, vamos a ponerlo de esa manera, y generó un aporte sustancial a la ciencia económica que fue Carlos Marx, ¿no? Karl Marx. ¿Ok? Y bueno, ellos empezaron a establecer que el común denominador de una mercancía pues era el valor, ¿no? Que tenía, ¿no? Y había una mercancía que los hacía de alguna manera o tenía un común denominador que era el trabajo. Entonces, ellos definieron que el valor era una medida de la cantidad de trabajo necesaria para producir un bien o un servicio. ¿Cómo entender esta parte? Bueno, vamos a suponer que hay dos agentes económicos que interactúan en una economía. Puede ser un panadero y un carnicero. Y vamos a suponer que un panadero elabora 16 panes en una jornada de trabajo de 8 horas. O sea, durante 8 horas produce 16 panes. En promedio, si nosotros hacemos en promedio, produce un par de panes, ¿no? Cada hora. Entonces es lo que le lleva toda la producción. Y también vamos a suponer que un carnicero produce 8 kilos de carne, es decir, las prepara, ¿no? Las corta, las empaqueta, y en 8 horas que tiene su jornada, pues produce 8 kilos, es decir, lo que podemos nosotros ver es que por cada hora transcurrida, él elabora 1 kilo de carne.
Entonces podemos concluir que un kilo de carne es equivalente a 2 panes. Ahora, si nosotros abstraemos en, en cuanto a la mercancía que se está aquí comercializando, pues podemos ver que el común denominador de estos dos productos, pues son el trabajo, ¿no? O es el trabajo, vamos a ponerlo de esa manera. O también podemos decir que un pan es equivalente a medio kilo de carne. También, ¿no? Esa podría ser la otra semejanza o la otra igualdad. Muy bien. Eh, Smith y Ricardo establecieron que las cosas o los bienes tenían dos tipos de valores, perdón. El valor de uso y se refiere a la capacidad de un bien o servicio para satisfacer una necesidad o deseo humano, ¿no? El valor de uso de un bien o servicio está relacionado con su utilidad o la capacidad para satisfacer una necesidad concreta. Y el otro tipo de valor que era el valor de cambio, ¿no? Es decir, la capacidad de un bien o servicio para ser intercambiado por otro bien, ¿no? Que era equivalente. El valor de cambio puede expresarse en términos monetarios. O sea, incluso en el trueque, cuando las personas intercambian productos en un sistema de trueque, es decir, que hay ausencia de dinero, el común denominador es el trabajo. Es decir, volvemos al ejemplo de el panadero y el carnicero. El panadero no está intercambiando en sentido estricto 2 panes, está intercambiando 1 hora de trabajo versus o equivalente a 1 hora de trabajo del carnicero, que se materializa, que se expresa en estos dos productos, tanto la carne como el pan. Entonces, antes de que existiera el dinero o fuera de alguna manera eh, generalizado o difundido el uso del dinero, pues obviamente existía el trueque, que si lo vemos de manera un poco más abstracta, pues más allá de los bienes que se intercambiaban, pues era el trabajo que se intercambiaba, ¿no? Y bueno, representa el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el bien y servicio, ¿no? Pero en ese sí estaban pagando por el trabajo, ¿no? Eso ya lo elaboró un poquito más a detalle Karl Marx en su crítica a la economía política o la economía en general y a la teoría de valor-trabajo de Smith y Ricardo. Según Smith, el valor de cambio está relacionado con la oferta y la demanda. Si un bien o servicio es escaso y hay mucha demanda, su valor de cambio será alto. Si hay mucha oferta y poca demanda, su valor de cambio será bajo. ¿Okay? Precisamente, habiendo visto eso, bueno, lo habíamos establecido cuando veíamos el mercado, ¿no? Tanto la demanda como la oferta responden a algo que es el precio. Si el precio es alto, las personas que producen el bien estarán dispuestas a producir más. Entonces tiene una relación directa, ¿no? Con el precio, es decir, la relación precio-oferta es directa, es una relación directa, ¿no? Y por lo tanto, vemos que la pendiente de la curva o de la línea de oferta es hacia arriba, ¿no? O positiva, vamos a ponerla de esa manera. O sea, lo verbalizamos de la siguiente manera. Si un precio aumenta, habrá más, eh, habrá más productos de ese bien o habrá más productores dispuestos a elaborar ese producto, ¿no? De ese bien, ¿no? Perdón, a ese precio. Eh, algo que se ponga de moda, ¿no? Va a ser ampliamente elaborado, ¿no? Por ejemplo, estos muñequitos que se pusieron muy de moda últimamente y que ahora pues están en todas partes, ¿no? Incluso hay bienes inferiores que son adquiridos por muchas personas, ¿no? O sea, bienes inferiores, o sea, me refiero a que son similares, pero son más baratos.
y las personas lo están adquiriendo de manera masiva, ¿no? Entonces hay más productores que están, incluso puede darse la situación que renuncian a producir ese bien, o un tipo de bien, perdón, por producir el que está de moda. Bien, vamos a ver aquí. Y la relación entre precio y demanda es una relación inversamente proporcional o inversa. A medida que hay aumento de precio, la demanda va disminuyendo. Por eso la pendiente o la curva o la línea es hacia abajo, es descendente. Entonces, a mayor precio, menor demanda. Y viceversa, que sería a menor precio, mayor demanda. ¿Ok? Bueno, continuamos. Lo mencionaba también Smith en su obra La riqueza de las naciones, la paradoja del agua y de los diamantes, eh, sobre la idea de que el valor de un bien no depende de su utilidad, sino de su escasez relativa. Y esto es bien interesante porque muchos productos tienen poco valor de uso, ¿no? Y decía, los diamantes tienen poco valor de uso, ¿no? Y así esta pregunta, ¿por qué el agua, que es esencial para la vida y tiene una utilidad mucho mayor que los diamantes, tiene un valor mucho menor en el mercado que los diamantes? Es decir, el agua es un bien que es indispensable, ¿no? Y bueno, y aquí decía que los diamantes son esencialmente inútiles. Tienen aplicaciones en la medicina y en la industria, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Por lo tanto, pues establece esta comparación. Y dice, el agua es esencial para la vida y por lo tanto tiene un valor de uso alto. Sin embargo, es abundante en la mayoría de los lugares, por lo que tienen un valor de cambio bajo. Es decir, y en términos de lo que decía Karl Marx, es que la cantidad de trabajo que se requería para poder producir el agua o tener agua disponible, pues era mucho menor a lo que el diamante requiere, ¿no? O para poder ser producido, ¿no? Los diamantes son extremadamente raros y difíciles de encontrar, por lo que tienen un valor de cambio mucho más alto, a pesar de tener un valor de uso bajo. Por lo tanto, entonces se establece esa paradoja. Y decía Smith, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si nos encontramos en el desierto, donde hay una escasez de agua y estuviéramos muy sedientos y nos encontráramos una bolsa llena de diamantes? Obviamente nadie quisiera pagar nada por esos diamantes. Incluso esos diamantes podrían intercambiarse por una botella de agua. Entonces ahí se revierte el valor de uso y valor de cambio. O sea, en ese sentido, la escasez determina el valor de uso, perdón, el valor de cambio de un producto. Y bueno, ya para ir finalizando con esta parte, según Smith, existe un precio natural de la mercancía que se determina por la suma de las remuneraciones, las ganancias y las rentas. Luego el precio del mercado dependerá de la ley de oferta y la demanda, ¿no? Si la cantidad producida del bien no alcanza para abastecer a todos los consumidores, el precio del mercado será mayor al natural. De igual modo, cuando la cantidad demandada y ofertada coinciden, el precio natural es igual al precio del mercado, ¿no? Pero por eso se da este tema de la especulación. O sea, hay productos que son muy baratos, pero que o sea, producirlos, ¿no? Pero el mercado les asigna un precio mayor, ¿no? En función de esta oferta y demanda. El otro día estaba viendo un caso sobre no me acuerdo el nombre de la persona, pero es un artista que modifica autos de lujo, sobre todo Porsche, o creo que es un Porsche nada más. Eh, hay mucha controversia, incluso dicen, cobra mucho o es muy caro el servicio, pero es interesante porque un auto intervenido por este artista
eleva notablemente su valor. Y si se establece cuál sería el costo de poder modificar estos autos, pues la verdad, es decir, el precio natural o el precio, vamos a ponerlo así, de producción, es muy bajo el precio que tiene ese auto ya cuando ha sido intervenido, ¿no? Y así en muchos otros casos, son otros ejemplos que se pueden ver que muchas veces no coincide el precio natural con el precio del mercado. Muy bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí la primera parte y ya en la segunda estaremos abundando más eh, sobre la parte de la crítica a la teoría clásica, la teoría de valor de Smith y Ricardo. Y en ese sentido también la propuesta o conceptos que eh, dieron los demás pensadores de la teoría económica. Bien, también les recomiendo analizar la parte de los tipos o de las escuelas o el tipo de pensamiento económico que se dio anterior a los clásicos.